Uno, dos, No, tres. no, no, no. Hola amigos y amigas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y les queremos hacer una invitación, Gerlain y yo, eh, porque la Asociación Mexicana de Docencia e Investigación Transdisciplinaria, que frecuentemente ofrece cursos de formación para todas las personas que están interesadas en su propio crecimiento, en saberes y en conocimientos, no importando el área que provengan o que busquen en este proceso de formación, autogestiva esencialmente. Entonces la asociación ahora ofrece un curso nuevo que tiene que ver con algo muy exquisito, que es el mundo de los vinos. Voy a presentar a Gerlain. Ella es licenciada en gastronomía y tiene una especialidad en cultura de sommelier. Se ha dedicado al estudio de los vinos, desde la enología hasta compartir en la mesa una exquisita copa de vinos de diferentes lugares de los países que lo producen, y sobre todo nos va a enseñar a saborear el tipo de uvas, el tipo de aromas que tiene precisamente una copa de vino. Se trata de un saber exquisito del mundo civilizado, como lo explican los teóricos en Grecia, cuando se refieren a Dionisio, el dios del vino. Dionisio es el padre del vino fermentado, porque el vino, antes de fermentarse, era totalmente salvaje y era capaz de matar a un ser humano, de provocarle sendas enfermedades y sobre todo, como dicen los griegos, se trataba de algo homicida del propio vino. Ingerir un vino salvaje equivalía a arriesgarse a la muerte. Pues bien, precisamente Dionisio, a la hora que empieza a fermentar el vino, empieza a darle un tratamiento especial desde la cultura del placer, del hedonismo más exquisito. Entonces, desde ahí estamos pensando que el vino que hoy tomamos y saboreamos procede de esta cultura de fermentar las uvas. Gerlain, precisamente, se ha dedicado al estudio de estos temas que son, insisto, de la civilización que empieza desde aquellos siglos antes del siglo IV antes de Cristo y que hoy mismo nos inunda nuestras mesas. Tomar vino en una copa no es solamente un acto salvaje para embriagarse. Se trata del deleite, del placer, del gusto, de la sensibilidad que tiene que ver con el arte, con el refinamiento de la comida, como justamente la diosa Demeter está encargada, contemporánea de Dionisio, está encargada de refinamiento de los cereales. Entonces hay un paso de lo salvaje que se pueda consumir, comer o beber, a lo exquisitamente elaborado. Y creo que Dionisio, como padre de esta cultura del vino fermentado, nos da pauta para hablar en este momento, a cargo de Gerlain, sobre este tema, pero sobre todo ella les va a detallar cómo, qué sentido va a tener su curso, cuál es su objetivo y sobre todo qué conocimientos quiere compartir con todos ustedes. ¿No es así, Gerlain?
Sí, así es. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les quiero comentar que ciertamente todo lo que hemos hablado acerca del vino desde la época muy antigua, podemos decir que ahora la cultura del vino a nivel mundial ha tomado diversos cursos, ya que precisamente porque hay una gran similitud y que ha pasado de época tras época, no hay, no hay una educación tal cual en México, pero se vivió y se vive en Europa porque es una cultura a la cual desde muy pequeños se les empieza a inculcar. En este momento podemos decir que durante nuestro curso podremos hablar de infinidad de características que podemos hablar dentro de que es el vino. Pero para poder llegar a esos puntos es importante que nosotros podemos entender, primero tenemos que entender de dónde viene, por qué proviene y por qué esas características llega a tener el vino. Sin embargo, creo que es importante tomar en cuenta que debemos saber los conceptos básicos para poder entrar en el mundo del vino. El mundo del vino es algo que a la vez es un arte, pero también se vuelve un poquito más complejo a partir de cómo se va elaborando. Dicho de esta forma, cada carácter tiene un porqué. En este caso, los vinos de Europa, que lo llamamos lo del viejo mundo, y los del nuevo mundo, que es la parte de toda Latinoamérica y alguna parte de Oceanía, es donde nosotros vamos a tener características diferentes de acuerdo a los suelos, al clima, a la geografía, a los océanos y a todas las aguas que nosotros nos van a ir influenciando en la parte territorial. A este tipo de caracteres se les denomina, es lo que hace el estudio de la enología. El enólogo, que es la persona que se encarga de estudiar todos estos caracteres para poder implementar la evolución de la vid y esta se pueda ir adaptando de acuerdo a cada uno de los elementos de la geografía que contiene o que quieren implementar para la elaboración del vino. Sé que a la veces puede ser muy complejo, ¿por qué? Porque cada suelo, cada clima, cada cuestión geográfica determina qué tipo de vino queremos beber. Entonces, primero tenemos que saber que la viniticultura es algo que va a relacionar todo el crecimiento, la formación, la maduración y las cualidades organolépticas que nos va a dar una uva o la vid. Se los puedo explicar. Existe una gran variedad de uvas blancas y tintas a las cuales cada una nos va a dar una característica muy típica, la cual puede ser la misma uva proveniente ya sea de la zona de Francia y la podemos encontrar en México, pero tienen características y sabores y aromas completamente diferentes. Precisamente porque puede ser la misma especie, pero nuestra climatología es completamente diferente a la europea. Por ende, nos da diferentes aromas, sabores y hasta el mismo color. Entonces, esto es dos puntos importantes que siempre hay que determinar dentro del vino, y más cuando nosotros vamos a seleccionar alguno de ellos. Es importante que cuando nosotros platicamos, no lo hagamos en este taller, o vamos a hacerlo más digerible, más sencillo de poder entender, porque muchas personas todavía no tienen este acercamiento y tienen justamente la motivación o incluso el hobby para poder estar cerca de ellos, ¿no? Pero simplemente nosotros vamos a ir comprendiendo un poco la geografía de dónde queremos consumir el vino. Entonces, va a ser algo muy sencillo, es realmente algo que tenemos que poner mucha atención y sobre todo despertar nuestros 5 sentidos, porque de eso depende el arte de la comprensión y el registro de lo que nosotros vamos a hacer cuando nosotros comprendamos el vino. El vino no solo es una bebida alcohólica, la cual el vino es un fermentado, alcohol tiene un proceso de elaboración dependiendo del tipo del vino.
Estamos hablando que hay vinos rosados, tintos, espumosos, de aguja, dulces, de cosechas tardías. Y cada uno de estos estilos de vino nos van a dar caracteres muy diferentes. Por ejemplo, un champán no va a dar las mismas características que un vino rosado. ¿Por qué? Por el proceso de elaboración. Un champán tiene doble fermentación y tiene un método exclusivo que se llama champanois, que tiene la doble fermentación es en tanque y en botella. ¿Ok? En el caso de lo que son los vinos rosados, tienen doble prensado, por eso tiene un color rosado. Puede ser de uva tinta o uva blanca, dependiendo del tipo de uva que vamos a utilizar. En el caso de los vinos blancos, solamente tiene un solo prensado y tiene en esta parte solamente esta es la extracción de color. De hecho, todo este tipo de procedimientos son un poco largos de elaborar y depende la forma en que lo vamos a guardar. Eso también me va a dar unos caracteres más importantes porque vamos a hacer que evolucionen poco a poco el vino, ya sea en barrica o la otra parte en lo que es el tanque de fermentación. Hay diferentes tipos de barrica que nos van a ayudar a determinar la evolución, porque pueden ser barricas de roble francés, de roble húngaro, de roble americano, con cual nos van a dar notas o aromas muy característicos. En el caso del roble húngaro nos va a dar notas a cereza, el roble francés nos va a dar notas a vainilla y el americano a coco. Ok. Oye, Entonces, oye, Kerlane, pero esto nos hace como soñar, como viajar a través de los tiempos, de las épocas y sobre todo sobre los países. Es como un vuelo inimaginado que nos hace incluso soñar. Pensar en tomar un vino rosado, a lo mejor evocamos Francia, tomar un vino de barrica añeja nos hace pensar en la Europa antigua. Entonces, la cultura del vino tiene que ver con la cultura exquisita de buscar en el mundo un sentido de nuestra propia existencia, porque así como el vino no puede ser salvaje porque nos mataría, explican los teóricos de Dionisio, entonces Dionisio y Demeter se dedicaron, Demeter, al cocimiento de la comida, de lo crudo a lo cocido. Y Dionisio se dedicó del vino salvaje, lo pasó a fermentarse, de tal forma que en ese puente ya hay una transición en la aceleración de una forma exquisita de beber el vino. Entonces, beber el vino, por lo que entiendo, no es simplemente un acto reflejo instintivo que tiene que ver con lo salvaje y que te lleva a la embriaguez inconsciente. No, parece que por lo que tú platicas, beber el vino fermentado es deleitarse, es el gusto al paladar, es el sabor que se disfruta por el gusto y por la lengua, incluso. Entonces ponemos al servicio del gusto nuestra lengua, nuestros labios, nuestro paladar, y antes de que entrase al torrente digestivo, pues ha llegado el punto en que debemos comprender que se trata de un proceso estético, saborear el vino. ¿No es así? pues es que sí, efectivamente es todo un arte, no es simplemente el comprar una botella de vino y beberla, ¿no? Es toda una complejidad, es todo un mundo a la cual se determina a partir de la cultura de cada país, incluso del productor. En algún momento de alguno de los eventos que he asistido con los enólogos precisamente que vienen a visitarnos a México, a mostrarnos toda su gama de vinos, y a lo que nosotros llamamos las añadas, las nuevas añadas, es
precisamente nos hablan que cuando tienen la idea de elaborar un vino, lo primero que hacen es qué quieren transmitirle al consumidor o en el caso al público en general, ¿no? Muchos de ellos nos han comentado que el vino es como tener un hijo. Y yo le preguntaba en ese entonces, ¿por qué? Entonces me decía, porque desde que lo planeas, desde que lo piensas, desde cómo quieres que crezca, finalmente la vid es una planta y esta planta es como un hijo. Desde que pones la semilla, desde cómo lo vas induciendo con los métodos de inducción, hasta el momento que ya es el profesionista y es alto y está lleno de follajes. En este momento, cuando la vid crece y el fruto llega a su maduración, tal cual como la quiere un enólogo, él dice, mi hijo está listo para volar. Entonces, es esta analogía que hacen los enólogos cuando vienen en cuestiones de plantear su producto, es no nada más es una bebida, no es una bebida embriagante, es es una serie de trabajo, de planeación, de su misma cultura que quieren ir difundiendo a nivel internacional, para que nosotros vayamos a transportarnos qué es lo que ellos quieren darnos a decir con sus suelos, con sus climas, con sus caracteres en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los vinos italianos, que son los determinantes, los del Montepulciano, o estamos hablando de los super toscanos, que son vinos muy, muy potentes, con grandes caracteres alcohólicos y sobre todo, aunque no son dentro de las reglamentaciones internacionales, porque hay una reglamentación muy importante, la toscana los grandes toscanos no entraron en ese inter, ¿no? Digamos que fueron los hijos rebeldes y ellos elaboraron con otro tipo de uvas. Entonces, para entrar dentro de una reglamentación dentro de los vinos italianos, es importante siempre ocupar la uva Sangiovese, que es la uva autóctona de Italia. Entonces, como los productores dijeron, ¿por qué siempre vamos a producir con la misma uva? ¿Por qué siempre vamos a hacer los mismos vinos? Entonces se aventuraron y empezaron a hacer mezcolanzas entre Sangiovese, Tempranillo, Merlot, Cabernet, y entonces generaron infinidad de vinos que tienen las mismas grandes de calidad, pero no son necesarios que estén dentro de la reglamentación de la parte italiana, ¿no? Sin embargo, ahora los super toscanos son de los mejores vinos italianos que están marcando tendencia, que están haciendo cosas muy interesantes de comprender. ¿Por qué? Porque justamente al tener lo que nosotros llamamos los ensambles, la palabra ensamble proviene de que viene de una o dos más uvas, entonces, y los monovarietales significa que tiene solamente una uva en el proceso de elaboración. Entonces, aquí los ensambles que tiene la Toscana son bastante interesantes, son vinos muy alcohólicos, pero eso no lo determina solamente la uva, lo determina el proceso de elaboración, la misma vid cuando se madura, el reposo en las barricas. Entonces, hay una infinidad de cosas que podemos hablar y que en una hora pues no podría yo platicar todo lo del mundo del vino y a lo mejor titubeo en un momento. ¿Por qué? Porque es tanta información que me gustaría yo explicarles que yo digo, bueno, ¿en dónde empiezo y dónde acabo, no? Y es Claro. fecha, entonces es fecha hasta el día de hoy que yo sigo aprendiendo cosas más importantes dentro del mundo del vino y no es solamente beber por beber, efectivamente, esto es de comprender. El vino se comprendo, esto es como cuando hablan con una mujer, ¿no? A la mujer se le quiere y no nada más se le quiere, se le comprende. Y al vino no nada más lo amas, lo entiendes. ¿Por qué? Porque desde que tú seleccionas con quién quieres comprar tu vino, de dónde quieres, qué experiencia quieres vivir y qué quieres entender de eso. Entonces, cuando alguien selecciona a lo mejor una botella de vino mexicano, dices, bueno, yo nunca he entendido qué hace el vino mexicano, ¿no? Alguien que no tenga mucho acerca del vino, ¿no? Y que tienen más tendencia a otro tipo de vinos extranjeros o de otras regiones. Entonces,
primero tenemos que entendernos nosotros para poder seleccionar. Y después de hacer eso, cuando abramos una botella de vino es, ¿qué quiero experimentar? Si yo soy una persona que por lo general no consumo un vino muy complejo, pues, ¿qué se le llama vino complejo? Efectivamente que tiene de más de 2 uvas, entonces la estructura del vino, pues no se entiende a la primera. ¿Por qué? Porque cada uva tiene aromas, sabores, colores y caracteres diferentes. Si a una no la puedes entender, pues no puedes entender 5 uvas en un vino. Entonces, Claro. por eso tenemos que empezar desde lo más básico para saber qué aromas podemos encontrar dentro de nuestro tipo de uvas y cómo Claro. podemos irlas ensamblando en el momento del producto final. Entonces, en este sentido, siempre es importante que cuando nosotros seleccionamos un vino es qué quiero experimentar. Y después de eso, al abrirlo, tenemos que dejarlo respirar. ¿Por qué? Porque precisamente él tiene que empezar a abrirse el vino, nosotros le llamamos abrir el vino cuando se oxigena, finalmente como es una bebida fermentada, al estar sellada, pues el oxígeno no llega, las levaduras en el proceso de fermentación siguen comiéndose los azúcares, siguen generando fermentación y entonces también generan CO2. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra botella de vino, el CO2 sale, las levaduras, si ya se comieron todo el azúcar, ya mueren y obviamente nos da un resultado diferente en un vino seco, extra seco o con azúcar, menos azúcar. En su momento, ahorita se los podría platicar las cantidades de azúcares que tienen cada uno de los vinos, pero para que lo sepan en general, ¿no? Oye, Gerlain, pero esta parte es muy interesante, ¿no? Que son los pormenores de las uvas, la conjunción de varias uvas, el tratamiento que se le tiene que dar y sobre todo la entrada del oxígeno, como que de repente el mundo del vino tiene que ver con la bioquímica, tiene que ver con procesos de catalización y con saberes muy sofisticados de los químicos, ¿no? Entonces, esto está padre porque de repente no solo vamos a aprender de qué es el mundo del vino, desde la cultura y la civilización que empieza desde Grecia hasta la fecha, los estilos de vida, las formas de degustar, porque no es beber burdamente como tú bien lo apuntas, se trata de una experiencia estética. Y tú decías algo bonito, el vino es como una mujer. A la mujer no se le va a interrogar ni se le va a descifrar, simplemente se le va a disfrutar. A la mujer se le comprende y se le disfruta. Bueno, pues es lo mismo del vino, por lo que entiendo. Sí. Ahora me gustaría que les platicaras a todos nuestros amigos y amigas que nos miran ahora, que les platicaras cuántas sesiones de tu taller vas a impartir, en qué horario y qué días justamente. Bueno, vamos a comenzar el día 22 de septiembre, de 7 de la noche a 9:30 de la noche. Van a ser 3 sesiones de 3 horas y 15 minutos aproximadamente, incluyendo el break. Y bueno, básicamente, pues, van a ser sesiones muy interesantes, van a ser interactivas porque son teóricos prácticas. Nosotros en el momento que vamos a hablar un poco acerca de cada una de las fases que tiene los aromas del vino y como consecuencia vamos a tener una serie de materiales que se les manda por vía email y bueno, pues con ellos vamos a ir conjuntando y jugando con los aromas, ¿no? Para la parte de la identificación de lo que nosotros ya vimos, ¿no? Ahora vamos a comprenderlo. Porque de esta manera el aroma no es algo que se aprenda, realmente es algo con el que vives al día. Entonces, es muy irónico, pero muchas personas o la mayoría de nosotros, si decimos, huele algo, pero no sabemos a qué.
Aparte tenemos como conceptos muy ambiguos de decir huele, no, en el vino se llama percibimos aroma o tiene un aroma a, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos un poco el vocabulario para poder entender el vino en general. Entonces cuando nosotros percibimos un aroma a y volteamos y decimos, es que no sé a qué aroma tiene, ¿no? Muchos de los aromas no lo tenemos registrado cognitivamente porque no estamos familiarizados con ellos todo el tiempo. Yo les puedo decir que desde la perspectiva como gastrónoma y que toda mi vida me he dedicado a esto, pues tengo mucho, la parte de la percepción olfativa la tengo muy desarrollada desde ese entonces, debido a que justamente en la selección de alimentos o en la preparación de alimentos o en la producción de alimentos, tienes que estar abierta a los 5 sentidos en todo momento, desde escuchar, ver, olfatear, tocar, cortar, todo esto están en todo momento alertas. Entonces, para mí es un poquito más fácil o fue más fácil aprender el mundo del vino porque ya lo tenía yo ahora sí que tatuado, ¿no? En la parte del registro cognitivo. Muchas veces decir, bueno, es que ese aroma no lo percibimos. Hay algunos aromas que en México no existen, no es que no existe el aroma, más no existe el producto. Entonces, hay flores europeas que nos van a dar esas características en unas uvas, pero no es porque no existe el aroma y no lo tengamos registrado, simplemente porque nosotros no tenemos esa familiarización. Pero Claro. tenemos otra gran mayoría de los aromas que sí conocemos y que no nos hacemos conscientes de ellos. Entonces es importante que cuando nosotros lleguemos a este taller vamos a ir platicando de cada uno de ellos y cómo van a ir evolucionando dentro de un vino, porque no es lo mismo tener aromas en vinos jóvenes que en vinos intermedios o en vinos de guarda. Sus aromas van evolucionando de acuerdo cuando van pasando los años. ¿Por qué? Pues se van intensificando y nos van a dar, y en consecuencia nos dan otro tipo de aromas. Entonces, en ese aspecto, pues vamos a hablar de eso y de algunos puntos más dentro del taller, y obviamente pues va a ser bastante divertido. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas dinámicas de comprensión, pero no vamos a ocupar otros sentidos, ¿no? Lo único que necesitamos es la nariz. Oh, qué bello, ¿no? Es decir, necesitamos una nariz para detectar o registrar ese aroma. Bueno, Gerlain, pues el tiempo se nos acaba y lo importante es decirle a nuestros amigos y amigas que la Asociación Mexicana de Docencia e Investigación Transdisciplinaria que yo presido va a extender constancia para cada miembro, para cada participante, y es decir, es una constancia con valor curricular por 10 horas y será lo que la asociación se compromete a otorgar. Si tú ya no tienes otro mensaje que manejar o que transmitir, Sí, ¿sí? Sí, me gustaría invitarlos a todos a que se den la oportunidad de vivir esta experiencia. No es para personas que sean enólogas, sommeliers o que tengan algo que ver con el turismo únicamente. Son para todo el público. La idea de este taller es empezar a difundir la cultura del vino. Y la cultura del vino no determina una segmentación, ¿no? Entonces, dense la oportunidad ahora que tienen el tiempo y también el espacio. Créanme que lo van a disfrutar. También es un taller para que lo disfruten, para que se diviertan, para que piensen otra cosa que no sea el trabajo, porque finalmente la importancia de la cultura del vino, si lo queremos ver un poquito más de diversión, es para que lo comprendan, ¿no? Y que a futuro ustedes puedan seleccionar un vino. O si se dedican al business, de business, pues tienen la oportunidad de ir comprendiendo el vino para poder cerrar un buen negocio.
que eso Claro. siempre es muy recomendable. Entonces, espero que les haya gustado esta pequeña charla y bueno, pues a futuro podremos empezar a hablar un poquito más, a profundizar dentro de ciertos temas cuando hablemos ya del mundo del vino globalmente. Pues les agradecemos mucho su atención y quedamos dispuestas a sentir, a percibir los aromas para fortalecer nuestro estatus de mujeres civilizadas. Muchas gracias, hasta luego, muy pronto nos veremos.